¿no? ¿Ustedes tienen presentación? ¿No? Bueno, ¿tú comienzas ustedes? Sí, después viene y después el hombre del fin. ¿Podemos empezar? Bien. Bueno, el nombre del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, la Universidad Alberto Hurtado y el Colegio de Mediadores de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida al 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, un congreso convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudios, grupos de investigación y organizaciones sociales de América Latina y el mundo. Confiamos en el espacio en el que estamos a punto de iniciar, contribuir a la construcción colectiva de buen vivir de sur a norte. Mi nombre es Daniel Silva y ejerceré la moderación de este panel. Les mando un abrazo fraterno. En esta instancia tenemos 3 ponencias, las cuales se llaman Adultos mayores, creatividad a través del arte, un camino hacia la paz. Y autores son Gabriela Andrea Bonifacio, Juliana María Pecoro y Evelina Cora Salinovi, que son del Centro de Mediación Estilo Mediano. Aquí nosotros nos encontramos con Gabriela Andrea Bonifacio y Evelina Cora. ¿Ya? También está la ponencia de realidad y literalidad en la literatura y fotografía de la violencia en Colombia, que es, aquí nos contamos con Eugenio Mora Olarte de la Universidad del Valle y Alberto Valencia Gutiérrez, Universidad del Valle. Pero la exponente la va a hacer Eugenio Mora. ¿Ya? Y la última, una memoria reconciliadora, el grupo de teatro Víctor, cuyo exponente es Miguel Barreto Enríquez de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Ya? Víctor con la primera ponencia, con Evelina y Gabriela, para que iniciemos. Bueno, buenos días a todos. Principalmente quiero agradecer a los organizadores que nos dieron la posibilidad y la oportunidad de estar hoy aquí y a todos ustedes que nos están escuchando, mejor dicho, a las colegas de Argentina que nos vinieron a hacer el aguante y al doctor Alejandro Nató que escucharnos, que realmente es un honor y es un peso bastante importante en los hombros nuestros. Y bueno, agradecer también a la familia, porque si no tenemos el apoyo de la familia no estaríamos hoy aquí. Como dijo Daniel, el título de la ponencia es Adultos Mayores, creatividad a través del arte, un camino hacia la paz. Si nosotros nos ponemos a detener y a observar lo que ha pasado a lo largo de la historia, vemos que las comunidades han mejorado y han usado siempre de las artes para la población que trabaja para la guerra. Tiene que haber gente que trabaje para la paz y que la paz se construye día a día. Y con esta idea decimos también que no puede haber paz en las sociedades si hay alguien excluido. Si hay un grupo, sector o individuo que no pueda formar parte de la sociedad en la que vivimos. Porque si nosotros queremos y realmente necesitamos vivir y que sea una realidad y no una utopía en sociedades donde prevalezca la igualdad, la equidad, la inclusión, tenemos que reconocer al otro como un otro. Y que ese otro, como otro, pueda formar parte y pueda trabajar activamente en la sociedad. Y muchas veces hemos observado que esa clase etaria de la sociedad muchas veces desplazada, abandonada. Entonces, en esta idea de querer construir paz y de que los adultos mayores sean reconocidos como tales, incorporados a la sociedad, es que hemos hecho esta experiencia que ahora Gaby les va a contar cuáles fueron los motivos y los objetivos de esta ponencia. Esta idea surge porque nosotros, bueno, somos abogadas y mediadoras, somos argentinas, vivimos en una provincia que se llama Santa Fe, yo en una ciudad casilla, ella un poco más chico. Y desde el año pasado tenemos un centro de mediación acreditado perfectamente con la provincia de Santa Fe,
donde realizamos mediaciones judiciales y privadas. Los martes tenemos un proyecto que le dimos inicio para abrirnos hacia la comunidad, se llama Martes de Puertas Abiertas a la Comunidad, donde abrimos nuestro centro para que las personas que tienen dudas sobre estos métodos alternativos de resolución de conflictos se acerquen. Entonces notamos un incremento de visitantes y de dudas que se acercaban no solo a los adultos mayores, a veces solos y a veces acompañados de sus familias. ¿Vale? Si hay determinadas situaciones que pasa esta franja etaria de vulnerabilidad, problemas habitacionales, con el entorno social, con el entorno cultural, con la familia, que determina a veces la necesidad de su internación en una residencia. Entonces lo comentábamos con la colega, con Evelina, y ella ya estaba trabajando una experiencia que va a contar porque es muy cara su sentimiento, en una residencia para mayores en su localidad. Y allí decidimos iniciar un estudio sistemático de esa experiencia con determinados objetivos. Los objetivos nuestros fueron determinar cuál era esa franja etaria y qué estaba pasando con ellos, trabajando con el equipo interdisciplinario. Después determinar y visualizar las emociones, porque personas que ingresan a un establecimiento de esas características no suelen hacerlo voluntariamente, sino que hay una serie de emociones muy fuertes que los movilizan, situaciones de, a veces de tristeza, de incertidumbres, un fuerte estrés, abandono, que puede ser imaginario o no. Entonces, visualizando esas emociones, ¿cómo las transformamos? Nos planteamos la necesidad de conectarnos con los familiares, después intergeneracionalmente y posteriormente cómo conectábamos a este grupo etario con la sociedad. Evelina les va a contar la experiencia ya geográficamente en la residencia. Claro. Bueno, en Sanford, donde yo vivo, es un pueblo muy chiquito, 2000 habitantes, el único pediátrico que hay, que tiene el nombre que fue elegido por la gente del pueblo, se llama Rinconcito de Luz. Como ella decía, es muy emotivo porque es un pediátrico comunal y fue criado por mi papá, que lamentablemente no está. Y bueno, entonces es muy emotivo para mí poder ir y que vuelva a brillar el hogar y que los abuelos sientan que son parte. Una artista plástica de ahí de Sanford, Karina Krevich, ella tuvo la idea de ir los martes, vamos los martes, a pintar con los abuelos y las abuelas. Y cosas muy lindas pasan, porque por ejemplo los abuelos, varones, ellos no pintan porque dicen que son cosas de mujeres. Eso no es para ellos, pero están todos los martes ahí mirando cómo las abuelas pintan y hacen las manualidades. También la familia ahí comparte esos martes, que ha pasado en ocasiones que los hijos le decían a la mamá, el colibrí se pinta de tal color, y la mamá, cállate la boca, te voy a domesticar o yo pinto como quiero. Y todas estas cosas, ¿qué nos demuestran? Que si nosotros respetamos y valoramos, que realmente decimos y hacemos que los adultos mayores tienen derecho y tienen tenemos nosotros el deber de que estos derechos sean ejercidos, vemos cómo ellos viven bien sus últimos años, tienen una calidad de vida de otro estilo, aumenta la autoestima. Se generó en el grupo una amistad con pinche con las abuelas, porque las abuelas, si bien es un geriátrico, los familiares los pueden llevar a sus casas, van y vienen. Y en ese ir y venir, hay abuelas que van a comer a la casa de unos familiares, de otros. Y en esto que hacía hincapié Gaby de querer incluir a los adultos mayores en la sociedad, cosas muy lindas han pasado en esta experiencia porque las abuelas, con otras chicas que van a colaborar ahí, hicieron escarapelas. Para que ustedes sepan, las escarapelas es un símbolo patrio de la Argentina, para que no lo saben. Y el 25 de mayo es una fecha patria. Y para el año pasado, las abuelas hicieron más de 250 escarapelas en porcelana fría para regalar a todos los chicos de la escuela primaria y secundaria de la localidad. También hacen manualidades en tejido, a dos agujas al crochet. Ellas son las que deciden todos los colores que van a utilizar, la tela que van a utilizar.
obviamente que otro adulto va y lo compra, pero ellas son las que participan en todos esos. Se han hecho distintas actividades, que son ferias que se hacen en el pueblo los días domingos, y las abuelas han participado, y el producto que han hecho en estos distintos encuentros, los llevaron a la mesa. Y con lo que obtuvieron de ganancia, decidieron comprar un electrodoméstico para utilizar todos juntos ahí. En esta, parece larga la experiencia, pero es tan enriquecedora que yo quiero contar todo, porque por ejemplo el año pasado, a fin de año, se hizo una fiesta, que hacía mucho que no pasaba en el hogar, en la calle del Frente Mediático, se cerró la calle y se hizo la despedida de año. Obviamente que los abuelos comieron la comida que tienen que comer, pero la familia y los amigos que quisieron ir fue a la canasta. Y hay 3 abuelas que son pispiretas, están siempre activas y que escuchan todas las mañanas un programa de radio. Y el locutor, obviamente Santos tiene un solo programa de radio, un solo canal, y el locutor es cantante. Entonces, cuando se enteró que las abuelas eran fan, llevó su equipo de música, les cantó cumbia, y abuelas con silla de ruedas bailaban. Entonces eso nos demuestra que un camino de la paz a través del arte, a través de la inclusión, es posible. Y para cortar, porque si no me van a querer matar, les paso a Gaby para que les cuente la legislación que hay en la materia. Brevemente, sí, en el mundo, en Latinoamérica y en general en Europa, se está implementando la legislación para atender las necesidades de los adultos mayores cada vez más. En esto debemos decir que Argentina es un país que tiene una amplia legislación ya determinada, ¿no es cierto? Ya hay un marco jurídico importante, tanto a nivel nacional como internacional. En el 2015, a instancia de Argentina, la OEA sanciona la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de los adultos mayores. En el 2017 fue ratificada por el país. Bueno, ya ahí se podía haber empezado a funcionar, porque daba todo el marco legal para comenzar a trabajar. Se empezó un poquito después, el año pasado, en noviembre, ya sanciona, se le da rango constitucional. Si el marco legal está, lo que comienza, y es una obligación moral nuestra, de los profesionales, comenzar a concientizar a la población para realmente, porque no se puede cambiar lo que no se conoce. Entonces, comenzar a conocer esta franja etaria, sacar todo ese prejuicio de clase pasiva, y debemos entender a la vejez, darle ya una connotación, dejar de lado la connotación solamente médica, para pasar a tener una visión multidisciplinaria, que es lo que habla la Convención Interamericana, que es maravillosa, de su articulado. Entonces, entender al adulto mayor desde el punto biopsicosocial, estructural y funcional. Para concluir, que estamos diciendo. Continuando, porque no me quiero olvidar, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, está María Solina Dabobe, que es una catedrática y forma parte del CONICET Investiga, y es una ferviente luchadora de los derechos, y que realmente no solamente quede en letra muerta, sino que realmente se puedan ejercer los derechos. Y en esta idea de reconocer y de luchar por los derechos de los adultos mayores, el 15 de junio se toma como día para conmemorar los malos tratos y abusos contra los adultos mayores. Campaña que iba a ser de un solo día y que se extendió durante todo el mes de junio del año pasado, y la campaña consistía en que todo aquel que quería se sacaba una foto con una planta o una flor que le guste, con el hashtag diciendo: yo la cuido, yo la hago florecer, yo hago que florezca. Me parece fundamental, porque todos, como dije antes, parezco repetitiva, pero es fundamental reconocer al otro y que el otro se incluya para poder decir que tenemos sociedades justas, igualitarias y donde haya paz. Porque desde el momento que hay un ciudadano que no esté incluido en su lugar, en su grupo, en su familia, y nosotros con esta experiencia, que realmente la Marcelo lo decida porque el cariño y el amor que dan las abuelas, y no llegan los martes y ya te están esperando, porque el martes que viene vas a venir. ¿Y cómo están las nenas? Yo estoy casada y tengo 3 nenas, y me preguntan por las nenas, y es un tema para hablar. Los que me conocen así lo saben. Ellas están felices, y
y sus últimos años de vida lo van a pasar bárbaro, porque hay gente que se dedica a esto, y es más, les cuento, el hogar tiene la máxima capacidad hoy en día, y eso estoy feliz, y van a decir, bueno, mi hermano ahora está como presidente del mural, entonces como que eso que creó mi papá está floreciendo, y los abuelos que están ahí están siendo Sí, nuestro, cuidados como tía. Así que es una para nuestro objetivo es replicar esta experiencia que parece como muy pequeña, si bien tuvo sus consecuencias y el estudio de campo durante un periodo consecutivo, poderlo trasladar a residencias de mayor cantidad de internos y en localidades distintas. Tenemos muchas posibilidades de trasladar eso y creo que es nuestra obligación. Concluimos. Sí, bueno, me está retando Gaby, como siempre, a mí me como quiero, que a mí siempre me retan porque hablo mucho. Pero no quiero terminar sin dejar esta frase de un filósofo suizo para reflexionar, que dice así: saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del arte de vivir. Es de Henry Frederick Arnold. Gracias a todos. Ahora nos toca la ponencia que nos va a realizar Eugenia Mora, de la Universidad del Valle, que se titula La horrible mujer investigadora, ejemplaridad y literalidad en la cultura y fotografía de la violencia en Colombia. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muy buenos días para todos y todas. Estoy realizando, así que no hay razón para pasar. Yo quisiera empezar con una advertencia y con una disculpa. Esta ponencia es muy distinta a todas las mesas en las que he participado. Hay un espíritu de positividad, de belleza, incluso también en una ponencia que comenzó, pero esta ponencia es horrible. Entonces, les pido por favor que me disculpen a los sensibles con las imágenes, mucho cuidado, porque lo que voy a mostrar es algo que no se ha mostrado públicamente, que estoy trabajando con Alberto Valencia Gutiérrez. Lamentablemente no nos pudo acompañar, pero pues hemos estado desarrollando, digamos, un trabajo de archivo, de análisis visual, y combinando un poco esto con la producción artística de Colombia del 50-60. En Colombia nosotros hemos pasado por digamos, unos ciclos que regresan y no terminan de violencia extrema. Yo voy a hablar de uno de los primeros, que es la violencia con B mayúscula, más o menos entre el 46, en 1946 y 1965 es este ciclo de violencia extrema, digamos, de estudiosos de la sociología, de la antropología, que han querido comprender por qué se mataban los colombianos de la forma que se mataban, pero bueno, las respuestas realmente no llegan, no son claras, y pues es difícil realmente dar un por qué se mataban de esas formas. Entonces, tienen una cantidad, digamos, de estudios que se preocupan por la imagen. Ahí estamos, digamos, el profesor Alberto, otro profesor también, que en Colombia tenemos una expresión cuando algo maravilloso nos pasa, y es que se nos apareció la Virgen. En el 2017, al profesor Luis Carlos Castillo y al profesor Alberto Valencia se encontraron con un archivo de uno de, digamos, gestores de paz más importantes de nuestro país, Monseñor Germán Guzmán Campos, que tuvo, digamos, como un espíritu archivístico, una necesidad por recoger, por recopilar, y obsesivamente recortes de prensa, fotos, que vamos a ver un poco. Esto no lo visto nadie. Entonces, la idea es que nos sorprendamos también y nos dejemos sensibilizar un poco por lo que vamos a ver. Yo he recopilado, digamos, 16 artistas en Colombia que tenían como objetivo la representación de la violencia. Monseñor Germán Guzmán trabajó en la comisión investigadora, la voy a reducir porque tiene un nombre mucho más grande, que se creó en 1958, porque después de que la gente se mató como se mató entre liberales y conservadores, o sea, objetivos netamente políticos o ideológicos más bien. Entonces estas personas entre el 46 y el 65 de ambos partidos se mataban consecutivamente. Entonces el gobierno del momento se creó esta comisión en el 58 y trabajó hasta enero de 1959. Monseñor Germán Guzmán, se le dio, digamos, este archivo que está trabajando el profesor Alberto Valencia en compañía de otros profesores,
pues este archivo tiene más de 777 fotos. Yo diría que más de 1100 documentos sí, fotografías, aparte de las fotografías, tiene también recortes de prensa y una gran cantidad, digamos, de correspondencias y cartas. Vamos a seguir. Esta es una obra de Alejandro Obregón, llamada Violencia. Es curioso que en la época este cuadro haya ganado un premio. O sea que eso nos cuenta un poco como la situación que estaba viviendo el país, esa urgencia, digamos, como de reconocer, bueno, estamos viviendo algo horrible, ¿qué vamos a hacer? Pero a nosotros nos interesó, digamos que esto es como un pequeño ápice de un trabajo de investigación de maestría en sociología, y es cuáles son los tipos de elaboración que se hacen no solo en las fotografías, sino también en la pintura. Entonces uno se da cuenta que entre fotografía y pintura no hay una diferencia clara. Ambos muestran gente desollada, decapitada. Esta mujer, no está completo el cuadro, pero es una mujer embarazada. Y de acuerdo a una entrevista que se le hace, digamos, al artista, él dice, fue algo que yo vi. No es que yo me lo esté imaginando, no es que fue algo que yo vi cuando iba pasando por la calle y ahí estaba esa mujer en el suelo. Entonces seguimos. ¿Qué hemos encontrado entonces respecto a estas formas de representar? De acuerdo con un sociólogo francés, Daniel Pecot, se dice que el relato histórico, que es como el relato que finalmente nosotros leemos en los libros, que vemos en los archivos, que se alimentan bastante de archivos, pues hay tres niveles. El primer nivel es el relato primario, que está, digamos, constituido por lo que usted me cuenta. Cuando usted va y le pregunta de primera mano a alguien y le dice, ¿qué fue lo que le pasó? No, a mí la violencia me quitó a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos. Yo vi cómo violaban, mataban a mis hermanas frente a mí. Entonces ese es como un relato primario de la violencia. Luego viene un relato mítico que oscila, digamos, entre el relato primario y el relato histórico, y ese relato mítico es crear algo que no tiene cuerpo, que no tiene cara, como si fuera la verdad misma. Entonces cuando dicen la violencia me llevó a mí, se me llevó a mi papá, la violencia se me llevó a mi mamá, no sé, ¿quién es la violencia? O sea, ¿quién era ese ente ciego e impersonal que le llevaba a usted, se le llevó a usted su familia? Entonces ese es el relato mítico. Y luego viene el relato histórico, que digamos es un poco el que intenta salir de esos relatos primarios y decir, bueno, si usted ha sucedido, digamos, un trauma social, pero cuéntenme un poco más para poder contar verdades, para poder entender qué pasó durante ese proceso. Entonces, si ven, hay como una oscilación entre arriba y abajo, porque Daniel Pecot dice que hay una suerte de ejemplaridad y literalidad en las formas en las que hablamos. Bueno, realmente esas dos nociones no son de Pecot, sino de Svetan Todorov, uno de los grandes de la memoria, junto con Elizabeth Jelly, aquí en Latinoamérica, en donde se dice que la memoria está construida de ejemplaridad y literalidad. ¿Y eso qué significa? La ejemplaridad es cuando, por ejemplo, a mí me matan a mi madre, pero yo más que recordar el hecho de que matan a mi madre, lo que recuerdo es cómo era mi madre antes de haber sido, digamos, asesinada. Entonces yo recuerdo una mujer alegre, recuerdo una mujer trabajadora y una cantidad de cosas ejemplarmente mi madre, no la madre que mataron. Y la literalidad reposa en el recordar constantemente que fue asesinada, desollada, decapitada. Entonces, siempre esos relatos están entre, no, yo miro a mi madre ejemplarmente, pero la recuerdo también cuando la decapitaron y la mataron. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa entonces en el arte? Hemos descubierto que el arte principalmente ronda en la literalidad. Remata, mata y contrarremata, para usar el título de una antropóloga colombiana, María Victoria Uribe Alarcón, en donde dice, bueno, en la fotografía, pues claro que vamos a ver los cuerpos así como los mataron, pero el arte, ¿por qué no hizo algo más? ¿Por qué reposó siempre en la literalidad de mostrar a los muertos? Esos títulos que es, mi tutor aquí me va a decir algo, pero desde el principio que le puse el título a la ponencia, me dijo, ¿por qué le puso ese título tan feo? ¿Cómo así que la horrible mujer castigadora? Pero así era que titulaban el arte en la época. No había forma de hacer poesía visual en una época tan dolorosa como la que se vivió en mi país. Seguimos. Miren, por ejemplo, la horrible mujer castigadora, y también la que está, digamos, con el título, no se sabe qué es un monstruo, es un ente personal y ciego, como dice Daniel Pecot en su libro, Orden y Violencia. No se sabe qué es la violencia. Es monstruoso. Aquí, por ejemplo, en el 66 está esta serie de testimonios que más adelante la vamos a ver. No está solamente compuesta por esta que está acá, pero la horrible mujer castigadora también ganó premio. En el 65 ganó un premio, entonces uno dice, bueno,
no solo en la prensa tenemos violencia, no solo en el arte tenemos violencia, sino que también se premiaba de una u otra manera el volver a mostrar la violencia. Reforzábamos en un estado de la literalidad de la violencia. Vuelve y muéstrame la gente decapitada y demás. Tenemos, esta es otra representación de la horrible mujer castigadora de Norma Mejía, el mismo que vimos anteriormente. Y miren, por ejemplo, ese cuadro llamado Trofeo. Una cabeza, y les aseguro que no van no les va a gustar mucho lo que vamos a ver en las fotografías. Entonces, Pedro Alcántara, que también está vivo, este artista, y ojalá lo pueda entrevistar para que nos dé cuenta un poco en qué basaba el arte que representaba, que también de una u otra manera los vanguarderos de la época, que eran campesinos que se armaban, pues dejando un rastro de dolor, también se volvieron héroes para algunos campesinos y se volvieron como la bandera del campesino, que era quien los defendía y que al hacendado le reclamaba cierto dinero. Y entonces Pedro Alcántara no solo dibuja a los que mueren, sino también este tipo digamos, de líderes campesinos. ¿Por qué es un episodio, digamos, difícil incorporar en la historia colombiana? Mi tutor ha escrito varios libros, digamos, sobre la violencia y ha llegado, digamos, a la misma conclusión que llegó Daniel Peco en su momento, de decir que la violencia con mayúscula, ese episodio entre el 46 y el 65, ha sido de difícil absorción histórica para los colombianos. O sea, realmente no hemos podido salir de ese trauma social. Y que muchas de las violencias que vivimos en la actualidad, pues tienen como madre superiora esta violencia. Y esto tiene que ver un poco por, digamos, la incapacidad que hemos tenido desde el arte de rehabilitarnos. Porque uno va y revisa ese arte de la época y se da cuenta en últimas que reposaba en lo mismo, en mostrar lo mismo. Miren, por ejemplo, una foto del 48, más adelante la pintura hace exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo, claro, en otras formas las llamas parecen también como hierro, no sé, pero los títulos siempre juegan a recordarnos lo que pasó. Adelante. Ahora sí, estas son las cosas horribles. Claro. Está decapitado, generalmente se le salía un agujero en el estómago con la bayoneta, y esta pues es una de las tantas formas en las que se mataba en la época siguiente. Este es, digamos, como un corte muy conocido en la época, que era el corte de franela, y había otro corte que era en respuesta al corte de franela, que era el corte por mata. Entonces ya ustedes imaginarán cómo era esa respuesta constante. Matamos aquí los liberales de una forma, pero los conservadores respondimos de otra. Allá arriba, por ejemplo, el típico machetazo. María Victoria Uribe, antropóloga, dice que la forma en la que se mataba era también la manera en que el campesino se relacionaba con su entorno. Entonces mataban a la persona como se mataba, digamos, al cerdo, como se mataba, digamos, a los peces, porque de ahí viene esta idea de boca chiquear, que era hacerle pequeños cortes en el cuerpo a las personas siguientes. Se quemaba mucho, y no solo los ranchos, sino a la gente dentro de los ranchos. Ese es, por ejemplo, el corte franela y el corte corbata, para hacer, digamos, para seguir rayando en la literalidad, que es una literalidad que no nos abandona en nuestro país, era cortar el cuello y sacar la lengua. Bien. Bueno, y esto sí ya es otra cosa que el archivo Germán Guzmán tiene, y esto es algo, digamos, para los que estamos trabajando con la imagen, y es, la muestro ahora, les dañé el cerebro, qué pena, pero yo también tengo mi cabeza un poco ya trastornada con tantas fotos sobre lo mismo, y Alberto Valencia le ha llamado a esto realismo atroz. Pero hay otras cosas en ese archivo, y es lo que intentamos mostrar. Hay representaciones del proceso de paz que se hizo en esa época, o la comisión investigadora que trató de río por río, aldea por aldea, preguntando qué fue lo que pasó, porque el colombiano promedio no entendemos realmente qué fue lo que pasó y por qué nos matamos de esas formas. Y el arte que muestra, el arte muestra lamentablemente lo mismo. Entonces no hay un proceso de rehabilitación, no hay un proceso realmente que nos haga pasar a la ejemplaridad de esa época, y pues seguimos en el círculo vicioso de representar un poquito de lo mismo siempre. Seguimos.
Y ya me despido con este corte franela de Luis Ángel México del 63. Y quisiera, digamos, hacer la invitación, justamente por eso les decía que esta ponencia, comparándola un poco con lo que he visto en las otras, pues invita a reflexionar un poco el lugar del arte que tanto insistimos darle en sociedad, la función social del arte, y es que el arte implica un reto y es vaciar de sentido lo que a nosotros nos significa tanto y dejar, digamos, de utilizarlo como si fuera la bandera de rehabilitación y entender un poco más esta idea de el arte es importante, pero ¿para qué? ¿Y qué va a pasar después con ese arte que hacemos en su vida? A propósito de lo que desde 2011 mi país está intentando con la ley de rehabilitación de las víctimas y esta reparación simbólica que insiste tanto en usar el arte, pero a veces pareciera que no lo supiéramos usar. Muchas gracias. Al final van a ver para todo. Ahora toca la ponencia Una memoria reconciliadora, el grupo de teatro político de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar en este Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Yo no soy latinoamericano, aunque soy investigador para la paz. Yo también llevo muchos años viviendo en Latinoamérica, en Colombia, también de Colombia, de que nos voy a hablar desde la perspectiva del arte, pero desde una lente de un investigador que está centrado en temas de construcción de paz y en este caso en particular la memoria, la reconciliación, como cuál es el canal y los pasos comunicantes entre la memoria y la reconciliación. Yo vengo investigando desde hace 2 años un grupo de teatro. La sede es Bogotá, pero todos ellos son de distintas partes de Colombia y está compuesto por excombatientes de todos los grupos armados, o sea, excombatientes de las FARC, del ELN, militares retirados del ejército, excombatientes de las AOC, hombres y mujeres, y hay víctimas también ellas de los distintos grupos armados. Entonces, en ese sentido, el proceso funciona como una especie de un micro laboratorio de reconciliación. De hecho, a lo largo de estos últimos años, eso ha sido la dimensión fundamental que he venido intentando investigar, pero en este momento estoy buscando más leer la obra en cuanto una memoria, es decir, qué tipo de memoria es construida en esta obra y si esa memoria es potencialmente reconciliadora. Entonces, en ese sentido, el título es una memoria reconciliadora, pero con una señal de interrogación, y de hecho yo vengo matizando un poco mi hipótesis y incluso mi pregunta en sentido de potencialmente reconciliadora, lo que trae ya un poquito también más de ambigüedad al tema. Bueno, este es un proceso con el cual ya lleva algunos años. La investigación está sobre todo centrada en entrevistas. He entrevistado a todos los miembros, los actores de rito, los directores de escena. Son 23 entrevistas. He tenido un pequeño aporte también o dimensión de investigación, observación, participación por la conferencia también en otro tipo de escenarios. Pero empezaría por hacer un par de consideraciones muy generales sobre el tema de la memoria. ¿Qué rol juega? ¿Qué tan es importante la memoria a nosotros como individuos y como sociedades? En realidad, no existimos sin memoria. Una persona sin memoria es una persona que está en otro tipo de estado en un pez. El Alzheimer, por ejemplo, que borra memoria, nos borra lo que nosotros somos. Y en escenarios de transición política, por eso, en gran medida los estudios de memoria vienen de estos dos afluentes, o procesos de transición política, como el chileno, o procesos de construcción de paz. Se colocan unas preguntas que tienen que ver con qué recordar, por qué recordar, cómo gestionar ese pasado traumático, siendo que, por ejemplo, John Paul Lederer define una de las múltiples formas de definir la reconciliación, es el lugar donde el pasado
y el presente y el futuro se encuentran. Yo creo que exactamente lo mismo podemos plantear frente a la memoria. Y aquí citando, yo diría que mi politólogo favorito, que es Stephen Langston, el personaje de Juego de Tronos, hay un momento que él se pregunta qué une a los pueblos. Son los ejércitos, el oro, las banderas, y su respuesta son las historias. Son las historias que nos unen. Entonces yo creo que en un proceso de transición adquiere aún más importancia y significado qué historias estamos contando, qué historias contamos sobre un conflicto armado, sobre la violencia, esas múltiples violencias que confluyen en el caso colombiano. Pero es una función de la memoria que está también centrada en la no repetición y en lo que Walter Benjamin llamaba la memoria moral, es decir, una memoria articulada con temas de justicia, con la democracia, con los derechos humanos. Pero hay un problema, y ese es un poco el punto de partida de cual yo vengo trabajando, es que la memoria también es un lugar de conflicto. La memoria polariza, es un lugar de conflicto en términos políticos, en términos discursivos, en términos semánticos, donde confluyen pero chocan una multiplicidad de narrativas. O sea, también hay un juego de tronos en torno a memoria. Hay juegos de poder y hay juegos de legitimidad. Hay dinámicas top-down, bottom-up, hay un choque de múltiples narrativas sobre un conflicto armado. Y Colombia naturalmente no huye a esto. Colombia es un lugar de conflicto en torno a la memoria. La memoria del conflicto armado es tan larga, dice el historiador Gonzalo Sánchez, como el mismo conflicto armado. Y desde varios ámbitos académicos, desde la sociedad civil, desde el arte, como pudimos ver en la presentación anterior. Pero en este escenario de posacuerdo que vive Colombia, también la memoria va a ocupar un lugar fundamental. Y yo diría que un episodio supremamente significativo de lo que es este lugar de conflicto de la memoria ha sido todas las discusiones, las luchas de poder en torno a la dirección y al enfoque del Centro Nacional de Memoria Histórica. Toda la dirección durante la administración Duque, donde la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica perteneció a Darío Acevedo, fue un momento donde se buscó imponer una visión desde una orilla del conflicto armado sobre lo que estaba en juego en Colombia, una memoria que glorificaba a las Fuerzas Armadas, mientras buscaba satelizar y únicamente responsabilizar a la guerrilla, y utilizando algo que ya había ocurrido durante las dos administraciones de Uribe, una especie de newspeak a lo George Orwell, es decir, había palabras que eran proscritas, que se eliminaban del diccionario. Pues durante el proceso del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, también hubo exposiciones donde palabras como genocidio de la Unión Patriótica o víctimas, etcétera, eran borradas, y ahí hubo una cantidad de tensiones en la sociedad colombiana en torno a este Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, volviendo, saliendo de la visión un poco más macro, volviendo al tema micro, que es este caso de estudio que vengo trabajando. Es decir, por un lado, Victus es un locus de reconciliación, es un espacio donde confluyen las distintas orillas del conflicto armado. Todo el proceso, sí, la obra es la punta del iceberg. Y diría que incluso en muchos de los procesos artísticos que tienen una dimensión comunitaria, el producto en sí mismo es lo menos significativo. Sí, el proceso por detrás de Victus me parece más interesante incluso que analizar la obra. Pero ahora estoy buscando también analizar la obra. Y la obra es un ejercicio participativo de memoria. Es decir, la obra de teatro no fue redactada, no fue escrita, es decir, hay obviamente una dirección de Casaé, de ese teatro y de la actriz Alejandra Correro. Podemos hablar de si hay dinámicas verticales, si es top-down, si es bottom-up. Yo he escuchado, por ejemplo, en otros escenarios, incluso la maestría de estudios de paz, una alumna decía que el enfoque era colonial y vertical. Bueno, hay varios elementos que podemos discutir, pero
en realidad yo diría que hasta cierto punto fue una obra que fue escrita a 32 manos. ¿Por qué? Porque son 16 historias de vida, pequeños fragmentos de las historias de cada una de esas personas, que son articulados, son armados, pero con una especie de calor de escoge. Van cambiando, y uno va teniendo, sin saber de dónde viene, todos los actores están vestidos de blanco, uno sabe quién es la víctima y el victimario, no sabe quién es el guerrillero o el paramilitar, pero van surgiendo varios pedacitos ahí. O sea, es la macrohistoria articulada con la microhistoria. Actores de la guerra que se vuelven actores del palco y son lo que algunos llaman actores naturales. ¿En qué medida puede o no esta ser una memoria reconciliada? Y aquí yo diría que desde mi análisis hasta el momento yo quisiera subrayar 5 puntos. En primer lugar, yo diría un punto importante es que una especie de polifonía de voces. O sea, no es una narrativa sobre el conflicto armado. Es una multiplicidad de voces que ahí confluyen en el paro y que gana más legitimidad y simbolismo en el sentido que son las historias de muchas personas. Son las historias de 9 millones de víctimas, son las historias de por qué mucha gente termina en la guerra, cómo se vuelve involuntariamente, muy a menudo. Entonces tenemos ahí un retrato sobre múltiples hechos victimizantes que facetas de la guerra. Con el reclutamiento forzado, lo vemos, por ejemplo, en una madre que dice, cuando lo vi tenía un fusil más grande que él, tenía su cara triste, su voz apagada, parecía que acababa de cumplir 80 años. Hay referencias al genocidio de la Unión Patriótica. Claudia Girón dice, mi suegro fue asesinado 2494 de la UP. Hay madres de desaparecidos, Gloria Salamanca, en todas las obras tiene la foto de él y dice, han visto a John Jairo, hay el tema de las minas y de los discapacitados del ejército. Un enfermero del ejército cuenta su historia y pregunta que perdió una pierna y a usted le gustaría ponerse en mis zapatos. Tenemos todo el panorama de la violencia sexual. Por ejemplo, una líder social que dice, fueron 5 días, 5 noches, 5 hombres. Pero también tenemos, y eso es un aspecto relevante, tenemos la violencia sexual al interior de los grupos armados. Es decir, cometida en las mismas filas. Y hay un excombatiente de las FARC que dice, solo 11 años tenía, un cualquiera me preñó, un cualquiera me abordó. Entonces son múltiples hechos victimizantes que ahí van a aparecer. Entonces, en ese sentido, yo diría que esa polifonía permite que es una especie de una memoria democrática. Democrática en el sentido que es plural. Son múltiples vivencias, orillas, es una memoria donde cabe todos y que por eso huye a lo que es uno de los problemas de la memoria de los escenarios de conflicto, que es la polarización y el maniqueísmo. Aquí es un relato que transciende, integra los extremos y lo que no quiere decir que haya una armonización de las narrativas o de las lecturas del mismo. De hecho, por ejemplo, un excombatiente decía, somos como el agua y el aceite, estamos juntos, pero no revueltos. Pero aún así, hay un punto de encuentro. Hay un centro de narrativa. Hay lo que Elizabeth Gelin, que ya fue nombrada y mi compatriota de mis colegas de al lado, llamaría la alteridad en diálogo. O sea, hay puentes que fueron tejidos. Hay relatos que yo diría que se interlegitiman entre ellos. No hay una unificación de narrativas, es una especie de diversidad integrada, pero que yo diría que parte, digamos, que de un ethos democrático, en el sentido que legitima también la visión del otro, no anula la visión del otro. Y el cuarto punto, yo diría que tiene un enfoque que es humanizador y empático. O sea, hay un elemento, yo diría que es transversal, de pronto es el elemento más transversal en la narrativa de este teatro, que es la experiencia compartida del sufrimiento. Todos hemos sufrido, de distintas formas, pero todos hemos sufrido con el conflicto armado.
Entonces, algunos van a ver, por ejemplo, como excombatientes son reclutados constantemente, mujeres víctimas del conflicto van a ver también como excombatientes son víctimas de violencia sexual. Si cada uno va a entender qué lo trajo al conflicto armado y cómo sufrió también con el horror de la guerra. Y otro elemento fundamental en este campo, yo diría que es desdibuja de cierta forma la frontera entre víctima y víctima. Porque los victimarios también en algunos aspectos son retratados como víctimas. Víctimas de violencia estructural, la mayoría de ellos un retrato, un perfil campesino, pero también víctimas del horror de la guerra desde distintas vías. El último punto, ya se quiser estar acabando el tiempo, que diría que es potencialmente reconciliable con el arte. Yo creo que cómo contar una historia es tan importante como qué historia contamos. Y el arte, baseado en de la literalidad, en este tipo de escenarios permite una narrativa no lineal, en donde uno puede proyectar distintas interpretaciones y distintas verdades. Ya no tengo tiempo para profundizar este debate. También en mitos hay conflictos en torno a la memoria, choques de narrativas, problemas de construcción de la narrativa del poder, al punto que uno de los elementos de mitos que no lograron, digamos que las interpelaciones que venían desde otra orilla y que se salieron. E incluso un caso bastante significativo, un choque entre dos excombatientes de las FARC. Una que se sentía víctima del conflicto armado, que había sido reclutada forzadamente, y la otra hija de un comandante famoso en Colombia, con una visión supremamente idealizada, romantizada y politizada de lo que estaba incluido con la sociedad. Entonces, llegando a mis consideraciones finales, yo diría únicamente una cosa. Mi forma de entender la reconciliación tiene sobre todo que ver con cómo reconfiguramos la comunidad mundial. Yo diría que un punto posible de encuentro en un país como Colombia, donde extrema izquierda, extrema derecha, izquierda derecha se han chocado, es eventualmente electos democráticos. Es decir, en qué medida podemos ser plurales desde las diferencias, pero desde diferencias que son solucionadas de una forma pacífica. Eventualmente pueden llamar esto una reconciliación liberal, porque en el campo de los estudios de paz no sería tan aceptado, pero diría, hay aquí un elemento que es como de una reconciliación. Bueno, por ahí me quedo. Bueno, en el de la ponencia de todos, queremos darle paso al público para que puedan hacer preguntas. Cada uno tiene 3 o 4 minutos para poder contestar, para 4 preguntas para que estemos al tiempo. Ella, usted, y después, si está misma, ahí también, y ya. Usted, sí. Listo, muchas gracias a todos por las presentaciones y pues me impactó mucho la de Eugenia. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es si dentro de todo lo que viste no encontraste ningún cuadro de pintura que no fuera una traducción literal de la realidad, que fuera más allá, más representación, más sublimación. Y segundo comentario, pregunta, pues, ¿cómo interpretas que esa obra que encontraste esté tan cercana a la realidad? Porque pues yo te voy a ofrecer mi perspectiva. Creo que es como una forma de hacer catarsis, como de expresar algo que fue avasallador. Y esa es como una instancia de lo que permite el arte, pero podría ir más allá y mostrar algo que permita hacer proceso, ¿no? Una evolución de esos sentimientos que al principio no se pueden entender y que con el tiempo podrían procesarse y ahí sí transformar ese arte en algo diferente a la realidad, como que lo representante y lo representado no estén tan cercanos, ¿sí? Y yo creo que para eso se necesita que la realidad cambie. Tal vez pues esa violencia a la que tú te refieres fue masiva y duró mucho tiempo, entonces es difícil que eso evolucione.
y también se requiere que las personas que están en el desarrollo del arte pues tengan esa capacidad de sublimación, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, si hay algo ejemplar en la pintura, sigo en la búsqueda. Un poco, digamos, adelantando las conclusiones a las que llegamos en la investigación con el doctor Alberto Valencia, es que la literatura fue la que logró esa ejemplaridad, no la pintura. La fotografía representó al muerto, lo capturó, la pintura hizo el retrato y la literatura trató ejemplarmente los hechos. Gabriel García Márquez es un buen ejemplo, aunque también uno podría decir episodios de literalidad de las cosas, de los hechos, perdón, lo hay, pero se intenta darle sentido a lo sucedido. Eso. No sé si plantear la pregunta porque va un poco en la dirección de Marcelo, mi colega, no sé si hacerlo. Te la voy a hacer de todas maneras. Tiene que ver con que, claro, todas estas representaciones que tú nos mostraste captan una parte de nuestra historia terrible, mágica, recurrente, por demás, e ignoran muchas otras cosas de nuestra historia, sin duda. Nosotros, yo te aseguro que cualquier colombiano o colombiana sabe quién fue el Mono Popol. Muy pocos saben quién fue Josué Vargas. Josué Vargas fue un campesino que rehusó ser parte de la guerra. Cierto, de que cuando se vio confrontado con una imagen del ejército, los paramilitares, o se van con la guerrilla, se van con nosotros, se van de sus tierras, se mueren. Se levantó y dijo, tenemos una opción ninguna de las anteriores. Y entonces todas estas historias de resistencia no las captan lo que tú nos has mostrado. Entonces mi pregunta para ti, un poco en la línea que nos llevó Miguel también, ¿cuál sería el rol del arte para generar algo diferente, algo que rescate estas memorias ocultas, invisibilizadas? ¿Respondiendo? No sé. Yo creo que uno a veces, desde la comodidad que da la academia, suele dar unas respuestas primordiales. Pero el arte, pues, no debería responderle que una academia sí puede. Yo creo que el arte hace y viene luego el académico e intenta organizarlo, pero esta respuesta ya la he recibido varias veces. ¿Qué debería ser el arte? Entonces, ¿cómo debe el arte? Pues, yo como socióloga y artista visual consideraría que es necesaria la literatura. Y cualquiera diría, no, pero no está diciendo justamente que lo ejemplar es lo importante, no, yo creo que la literalidad es ejemplar. Justamente por lo que usted mencionó, se olvidan cosas, hay vacíos, hay hoyos negros, incluso gente que dice que la violencia con mayúsculas es un hoyo negro en la historia de Colombia. O sea, nadie puede responder eso, pues el arte nos muestra por qué es un hoyo negro ese episodio. Entonces yo creo que ser recalcitrantes en la literalidad para ver si podemos, después de tantos años después, crear relatos ejemplares. Sí. Bueno, Gracias. 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 Confusos confusos. Entonces, ayer por la tarde tratábamos de explorar un poco los resultados técnicos con el que ¿es qué sentido tiene para ustedes? Es un trabajo que hacen. Y está algo que no solamente es lo que no. Pero cuando nos acercamos al problema de la memoria, justamente Colombia, por lo menos, hemos aprendido con distancia de pero vemos que uno escucha respectivamente a todos los actores para que tengan valor en todas partes. Y tenemos estas instituciones, el Museo Nacional de Memoria Histórica, la Comisión, y mucha más estrategia audiovisual, documentando todo. Entonces, así con esa literalidad, informes de las cosas
firmes con el testimonio de las personas dolorosas de decir que quisiera nunca haberlas escuchado, mucho menos que haberlas hubiese vivido. Todavía hay un paso en que la puedo hablar con la mayoría de la comisión y en medio de este conflicto que se está oscureciendo. ¿Qué hacemos con eso? Porque, claro, salimos de un momento en donde estábamos así ahogados, necesitábamos decir, nos están matando, nos están haciendo quitar la cabeza a una parecida. Y ahora ya se con eso. Entonces, me gusta mucho la aproximación de todas formas de este protocolo y por eso mi pregunta es para ustedes que siempre tienen. Pero creo que solamente cuando uno se sienta y entiende incluso el paramilitar, pero también el soldado, pero también la madre, todos tienen razón, aunque estén sentados. Son memorias que se disputan, pero eso no quiere decir que no, que la una anula a la otra. Todos deciden. Todo, el del militar, todo es cierto y es una situación muy confusa. Es para nosotros como familiares, nuestras familias, estamos en medio de relación. Entonces, pensando en este tema de la religión y del arte, de todo, porque hemos visto muchas experiencias que sencillamente logramos cosas intelectualmente no, que nos mueven. Es como pensar este tema de la reconciliación y desde el sentido de que significa para los países hacer esto. Gracias. ¿Quién de los? Dale, pues si me suelten un poquito. Bueno, y de hecho voy a comentar por el comentario de Pedro. En gran medida, esta pregunta de que nos trae el arte a nuestras vidas, pues, ¿cuál es la función del arte? Yo creo que todos los artistas la formulan y desde la primera edad, sí, ha habido esa inquietud. Si el arte es un espejo, y es un espejo importante que demuestra más cosas que no podemos ver y mostrarnos a nosotros. Hay esta visión que ha sido utilizada desde los griegos, no, la catarsis. Esta es importante porque nos permite liberar, hay un componente emocional, tanto en términos individuales como colectivos. Pero yo diría algo, y este es un tema que vengo también buscando trabajar, que es, en gran medida, yo creo que hay un elemento común entre la construcción de la paz y el arte, que es absolutamente uno de los ingredientes fundamentales, que es la importancia de la creatividad y de la imaginación. Es decir, la construcción de paz requiere imaginar otra forma de relacionarnos, requiere imaginar otra forma de entender la república y el espacio. Entonces, y los procesos, por ejemplo, de negociación también requieren haber un componente de creatividad y imaginación. Es decir, cómo podemos desencasillarnos de una dualidad y crear otra opción, como la historia de Consuelo Vargas que Pedro estaba contando. No necesariamente tenemos dos opciones o cuatro opciones, puede haber otra que no estamos imaginando. Entonces, en ese sentido, la creatividad, este rol que siempre los artistas han tenido, de imaginar otros mundos, tanto en sentido que caiga para la utopía o para la distopía, es fundamental también para la construcción de paz. Yo estoy haciendo otra investigación sobre los procesos a partir del hip hop de Martina Teresa de Medellín. Yo ahí encuentro cómo el arte ha sido importante, sobre todo en esta búsqueda de sentido de vida, lo que quiero ser, qué comunidad quiero tener, en qué medida el hecho de poder rapear me ayuda a encontrar mi propia voz, o otros van a encontrarlo en el baile, o en el graffiti, otros en otros sectores de la música. Entonces yo creo que ese elemento, vengo llamando también la paz creativa, es fundamental. Y mencionas el caso de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad en Colombia es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que absolutamente construye una estrategia cultural y artística
Lo que lleva a que los mismos productos del informe esté articulado con obras de teatro, con un archivo absolutamente inmenso, pero en el cual perfectamente también nos podemos perder y centrar únicamente en esa idea del dolor, pero ¿para qué? Pues, ¿cómo podemos transformarlo? Es una cuestión muy importante para plantearnos. Sí, quería comentar, bueno, eso es como un alarde más bien al sentimiento como de impotencia que genera esto. Y añadir una anécdota que es muy difícil salir, digamos, de ese constante dolor y de prolongar ese dolor porque está muy institucionalizado esto de reparar y politizar. Recientemente mi tutor que ha hecho un esfuerzo grandísimo por distribuir estas fotos, no solo estas que él ha llamado realismo atroz, sino también otras, mostrando qué hacía, digamos, la Comisión Rehabilitadora en la época, cómo llegaban a ese lugar, cómo aparece el campesino. Generalmente en los comentarios de esas exposiciones o cuando uno va y habla con la persona que visita el lugar, se crean solo con las de realismo atroz. Siempre responden eso, es como, yo la viví, responde la gente, yo la viví, a mí me tocó. Entonces es como si descartaran las otras 80 fotos que se ponen, que acompañan los desollados, los quemados y demás. Y otra cosa es que en el Centro de Memoria Histórica, en Bogotá, se hizo la exposición, cambió de funcionario y se llegaron a la exposición que no había pasado ni 7 días, yo creo que 15, no recuerdo muy bien. Entonces, ¿cómo hace uno ahí memoria? ¿Cómo uno contribuye a la memoria colectiva si cuando cambia un funcionario, pues la exposición se tiene que ir? Entonces, eso es un poco, y acompaña tu frustración, pero yo creo que no parar. El profe Alberto está en mostrar, en hacer pedagogía también a propósito de la curaduría que acompaña esas fotos. Y es concentrémonos en las otras imágenes que acompañan ese proceso tan bonito. Gracias. Bueno, que quizás me salgo de cómo puedo hablar de Colombia, digamos. Pero una película colombiana es el tipo, que se llama Los Reyes del Mundo. Y claro, es como traído, ¿cierto? La guerrilla, el acuerdo hoy día los jóvenes, me hizo pensar mucho también en los jóvenes urbanos que reciben nombre en Chile, digamos. En el fondo, la violencia, y claro, formas de violencia estructural, distintas formas de violencia, y donde está la historia, ¿ah? Está la historia ahí presente, pero no es literal, no está verbalizada, ¿ah? Está ahí. Bueno, al final de la película, pero tal vez, si quiero chañar, de hecho, un amigo me la recomendó 2 veces, es buena. Y me hizo pensar mucho en Chile, ¿no? Pero, bueno, un poco, y ahí el arte, claro, el arte tiene distintos lugares, y a veces hay lugares que no son ni literales, ni manifiestos, pero hay cosas súper interesantes. Yo, más bien, no sé, sí. ¿No? Es una película que incluso puede ser como una gran película, que es la película argentina, que es de 85. 1985. Uno podía decir una película súper literal con eso, pero para los chilenos dijo, bueno, porque al final, más allá de todo, estuvo preso, estuvieron presos los militares. Cosa que acá, che, no estuvo preso, ¿no? Y eso es impactante para cuando uno vea, no obstante, yo como decir, no, pero... Y ahí voy al conecto con el tema a mí me preocupa cuando porque las reconciliaciones son construcciones y negociaciones políticas. Por lo menos hay una dimensión que es política, y tiene negociación política, y ahí es donde, bueno, y ahí siempre algo se deja fuera. Bueno, en Chile hay un libro reciente que salió, Sociología de la Masacre.
Y bueno, a diferencia de lo que puede ser Colombia, acá es una masacre, no hay un ejército, guerrillero, no hay nada. En Chile, un gobierno de transformación socialista, digamos, hubo un golpe y se asesinó, ¿no? Durante décadas, no solamente. Y todavía hay detenidos desaparecidos, o sea, hay detenidos desaparecidos. Entonces, el tema de la justicia es un tema. Pues cuando tú dices, bueno, la reconciliación moral, bueno, si vivimos en una comunidad y pensamos, bueno, construyamos una noción moral común, bueno, el tema dice, es necesario. Y en ese sentido, no todos son responsables. O sea, ni todos somos víctimas de legitimidad. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que es importante. No sé, te lo digo, ¿cómo lo piensan? Por eso me quería quedar callado, pero cuando venimos a esa gente. Bienvenida al aporte. La reconciliación, la construcción de paz es algo que tiene dimensiones en varios espacios. Es decir, hay una reconciliación en términos políticos, institucionales, pero hay una reconciliación a nivel relacional y intercomunitario, como incluso lo podemos plantear desde la esfera de cada individuo. Me reconcilio o no con mi pasado, perdono o no perdono. Mucha gente confunde la idea de perdón con reconciliación, que no son necesariamente la misma cosa. Yo hablo en términos de la comunidad moral. Y de hecho, cuando utilizo esa expresión, estaba planteándolo a la analogía que podemos hacer entre lo que ocurrió dentro de ese pequeño grupo, como que sería la reconciliación en términos nacionales, en la dimensión política macro del país, donde se presupone otro tipo de relación entre los, que también pasa por un cambio discursivo. Llamar a un grupo terroristas ya lo está anulando en términos de su legitimidad política y moral. La posibilidad de construir elementos en común entre dos orillas totalmente distintas presupone otro tipo de sentido. Pero diría que la reconciliación ahí pasa también como la paz, es que cada uno proyecta una cosa totalmente distinta. Es como una caja donde yo si vengo del campo del derecho, pienso sobre todo en términos de justicia, la relación entre justicia y reparación. Gran parte de lo que son las discusiones en torno a la reconciliación vienen influenciadas por el cristianismo. Entonces tenemos personas que insisten en la idea de los actos de contrición, la misericordia, el perdón, el castigo, perdonar o no ser perdonado. Otros lo plantean en términos estrictamente políticos y piensan, no, la reconciliación, por lo menos en nivel mínimo, es la coexistencia pacífica entre distintos, entre los antiguos enemigos. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente hay distintas escalas y hay una dimensión de la reconciliación que solo la podemos plantear incluso en términos estructurales. Aquí trayendo lo que ha sido otra experiencia mía desde el pasado. Hay una muy famosa audiencia pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, donde van a escuchar en Ayacucho una comunidad y hay un líder campesino que dice, ojalá con esta Comisión de la Verdad de aquí a unos 10 o 15 años seamos considerados peruanos, porque era un líder campesino y en una zona también de gran matriz indígena. Esto es no tiene la dimensión ni psicológica ni moral, está hablando de construcción de la nación y de relación entre el Estado y los distintos territorios y periferias geográficas y sociales también. Gracias. Nos quedan dos preguntas. Nos quedan 10 minutos, así que para hacerlas bien específicas, ¿ya? Desde México, una cosa que escucho por muchos escenarios
es la importancia, la necesidad de visibilizar las violencias. Y yo lo que en algún momento cuestionaba, a ver, ¿hasta qué grado lo vamos a visibilizar? ¿Vamos a poner cuerpos descuartizados, cabezas rotas? ¿O hasta dónde hay que visibilizarla y para qué visibilizarla? Y una idea que mi director de tesis planteaba era el asunto, dice, a ver, es que queremos la paz, pero pensamos, documentamos y analizamos la violencia. Dice, eso es esquizofrenia mental. Pensar en eso es esquizofrenia. ¿Quieres la paz? Piensa la paz, identifica la paz, nombra la paz para poder avanzar, ¿no? Entonces, de alguna manera, en las exposiciones que ahorita se hicieron, capto como esa polaridad. Queremos la paz, pero documentamos y expresamos la violencia. Creo que el tema de la reconciliación ahí medio salva el asunto, pero no sé, o sea, son inquietudes que traigo por las exposiciones que se han hecho. Ahora, es difícil saber lo que es la paz si uno no sabe lo que es la violencia. Sí, por eso. No, pero la propuesta, pensemos, por ejemplo, en posibilidades de armonía, de diálogo, de cooperación. A ver, eso es ir construyendo paz, no la paz total, no la paz, sino los pequeños actos de paz. Vale. No, yo estaba, cuando se escuchaba atentamente a los colegas acercados, pensaba cuando Picasso pintó Guernica sobre los horrores de la Guerra Civil Española, fue muy criticado. Analizar los cuadros dentro de las escenas que hay en el cuadro es horroroso. Y sin embargo, es un cuadro que todos, cuando llegamos a Madrid, lo primero que queremos hacer es ir a ver a Guernica. Yo creo que es un legado para las generaciones futuras, o sea que tal vez puede aparecer algún Picasso que nos deje, vamos a adaptar al pequeño artista de su situación, algunos más importantes, puede ir con el paso del tiempo, las generaciones futuras, tanto de Colombia como de Latinoamérica u otras realidades, puedan extasiarse ante una situación que fue real. Y eso no es real. Quería preguntar un poco de la discusión que propone, ¿no? De la experiencia, y pensaba un poco que trabajar con la adultez mayor, o por lo menos en Latinoamérica, es una clase. Es muy preocupante por la situación en Venezuela en este momento. Los adultos mayores están totalmente invisibilizados, pero no hay tampoco posibilidad de atenderlos porque no les sirven. Con unas responsabilidades gigantes y muy dolorosas. En Frontera he tenido la posibilidad de ver muchas cosas muy dolorosas. Entonces hablabas también como una estructura, vamos, como de, pues también de poder atender a los mayores que en daños estructurales, o el gobierno está en daños, situaciones políticas tan estructurales, cómo traer eso para prestar atención. Yo te puedo decir que desde tu lugar, colaborando, ayudando, visibilizando la palabra a ese adulto mayor que está cerca tuyo, y se puede hacer mucho. Si no, estamos siempre en una posición cómoda y conformista que lo haga el otro. Que no lo hago porque lo tiene que hacer el Estado, no lo hago porque lo tiene que hacer. Y yo ¿qué compromiso tomo? ¿Por qué yo no puedo, desde mi punto de vista, que a lo mejor hoy ayudas con un adulto mayor, alguien te ve y replica en esa es la idea, que vayan replicando y la realidad también es como vos decís. Por eso nosotros nos interesamos en los adultos mayores porque en muchas poblaciones son dejados de lado, no son tenidos en cuenta, sus derechos son vulnerados, como lo que decís vos, y necesitamos eso, visibilizar, porque si no se ve, no se puede cambiar la realidad. Si está todo tapado y si no está todo bien, si están los adultos mayores que están allá, quedan allá y nadie. Y claro, entonces por eso es fundamental visibilizar, porque si yo demuestro que pasa esto, que esto está y que necesita ser tenido en cuenta y que necesita que sus derechos y libertades sean respetados y que lo puedan ejercer. Porque, como decía Gaby, legislación hay muchísimas. Y si no la tenemos en práctica, es letra muerta.
¿Para qué queremos la licitación si no la vamos a aplicar? Y insisto, por eso decía cuando empecé a hablar que cada uno de nosotros es responsable, desde el lugar que estamos y desde la posición que tenemos. Tal vez no vamos a crear y formar una ley, o no vamos a crear el gran comité, pero podemos mejorar la calidad de vida de un solo otro. Y si cada uno de nosotros acá mejora la calidad de vida de un adulto mayor, o de nuestros adultos mayores, ¿cuánto cambiamos la sociedad? ¿Y cuánto podemos hacer? Porque yo siempre digo, más que decir, hay que hacer. Porque podemos estar hablando horas y horas y diciendo todo divino, pero si no hacemos nada. Si yo salgo de acá y estoy hablando de los adultos mayores y salgo de acá y hay un abuelo que me pide algo, y digo, entonces, ¿de qué sirve hablar? Hay que hacer. Y para hacer hay que comprometerse. Muchas veces lo que pasa es que la gente no se quiere comprometer. Es más fácil estar así, ¿no? La culpa es del otro. Y yo no hago nada. Pues muchas gracias a los colegas aquí por parte de tu importante. Quedan 3 minutos. Quiero hacer un solo comentario respecto a lo que es pensando que usted decía, si queremos promover la paz, porque tratamos de violencia. Y me viene a la cabeza, tenemos que dejar de Plaza Mayo, en Argentina, donde una madre le decía a otra, que por qué tenemos que saber tanto de esto, porque si no sabemos cómo podemos defender, cómo podemos buscar, cómo podemos recuperar algo que hace muchísimo. Porque también si justicia no hay para saber que justicia es injusticia. Hay alguien que no queda conforme con la acción de la justicia, pero a veces me parece que es sin duda es el nivel, hasta qué nivel hay que evidenciar la violencia, puede ser así, o enorme, ¿cuál es el nivel? Y luego la segunda cuestión que yo siempre me pregunto es, ok, ya la visibilizaste, un poco con la pregunta que hace ella, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si la visibilizas y no produce nada, tu propia visibilización me parece una tontería. Te debe de llevar a hacer algo. Si no, ¿para qué la visibilizas? La última. Yo no sé si te das cuenta, pero esta conversación no es casualidad, y es una conversación. Para nosotros tener esta conversación en Chile, no se alcanza a imaginar el sentido que tiene, porque es que Gerardo viene acá, viene de México, de Colombia, seguimos pensando en cómo en Chile, y esto es una recomendación para los que estamos curiosos con esto, curiosos y obsesivos con esto, porque es que para entender la memoria de Colombia, no pasa en México, tenemos que estudiar obsesivamente Chile. Entonces, esta conversación está profundamente entrelazada. Los que no conocen muy bien lo de Chile, vean Nostalgia de la Luz, el trabajo de Patricio Guzmán. Y ahí uno va a decir algo. Y los que no conocen, los demás que no son colombianos, lean a Alfredo. Porque es que la complejidad de esto que estamos hablando no tiene fórmulas, pero sin duda sí es una pregunta a la memoria sobre el futuro, sobre cómo salimos de esta situación tan terrible en la que estamos, en la que estamos documentando, visibilizando, pero entendiendo qué nos ha pasado. Que hemos aprendido que Chile no basta solo con poner ahí, sino que qué queremos hacer con eso que está sobre la mesa, que pesa tanto, que duele tanto, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Entonces, gracias de verdad, gracias por sus presentaciones, porque esta una invitación es central para lo que estamos haciendo este curso. Por favor, váyanse pensando cada uno de ustedes. ¿Qué significa esto? Esta conversación que tenemos que no se acaba aquí porque salimos de la puerta. ¿Qué sentido tiene esta conversación? ¿Qué queremos hacer con los y puedo agregar algo. Retirémonos con el compromiso de hacer algo para mantener la paz. Tomemos ese compromiso porque generalmente nos cuesta comprometernos y tomar responsabilidad. Hagámonos responsables y trabajemos y mantengamos la paz. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, a los expositores, a todos los que participaron acá, al público que está en internet, en la transmisión. Les recuerdo que el congreso no termina acá, continúa la programación que tienen por escrito y también el link de conexión para el público está en
del programa. Así que muchas gracias a todos. Pero Porque tengo que... qué motivo. Estoy muy sensible, pero Perdón, porque no quiero ir.